La salud. La salud sigue siendo uno de los grandes desafíos del gobierno de Gustavo Petro. Desde el inicio de su gobierno planteó una reforma que no fue aprobada por el Congreso y que produjo un cisma dentro de la administración que recién llegaba al poder. Y desde entonces la salud se ha convertido en uno de los epicentros de confrontación. Y los paganines, pues, ¿quiénes resultaron siendo? Los usuarios del sistema. Era evidente que la salud traía una serie de anomalías y de cargas que se veían reflejadas en la manera como se estaban acabando las EPS. Por X o Y razón, el chuchuchú del tren, como lo definió Gustavo Petro. El modelo de salud EPS. Si yo quisiera acabar las EPS, ¿sabe qué hago? No presento el proyecto. Dejo que pase lo que está pasando. Y les demora un poquito los pagos. Y entonces, eso es un dominó. Y hace que... No, ni siquiera hay que demorar pagos. ¿No? No. Simplemente EPS quebrada, sus afiliados tienen que, como lo han hecho hasta ahora, tienen que pasar a los que quedan. Y esa se cae. Y entonces todo ese mundo ya mayor aún de afiliados tiene que pasar a la que queda. Esa se cae. No es sino esperar. Si yo quisiera eso, no es sino esperar. La primera tesis era que el sistema podía sobrevivir sin las EPS. Hoy la cosa no está tan clara, porque evidentemente hay un proceso de derrumbe en las EPS. Y el sistema, por el otro lado, no sabe a dónde llevar esos usuarios que terminan afectados cuando una EPS se declara en emergencia. Una de las EPS que entró en esta barrena y que era la heredera de lo que fue en su momento el Seguro Social fue la Nueva EPS, creada en el 2008 con los afiliados del Instituto de Seguros Sociales, que fueron trasladados a esta nueva compañía, a esta nueva EPS, que se convirtió inmediatamente en una de las grandes EPS del sistema, porque no solamente llegó a tener un buen número de usuarios, sino que era la EPS que más cobertura y presencia tenía en los 1.117 municipios de Colombia. Los dueños de esta nueva EPS no eran ni los privados ni el Estado, sino que se integró una empresa público-privada con participación de capital mixto. Sus accionistas son varias de las cajas más importantes de compensación, como CAFAM, Colsubsidio, Compensar y Confenalco Valle. Cuando llegó Gustavo Petro al poder, la nueva EPS había tenido solo un director, José Fernando Cardona, quien para entonces llevaba más de una década en el cargo. Sin embargo, en el gobierno de Gustavo Petro, se nombra como nuevo gerente en reemplazo de José Fernando Cardona a Aldo Cadena, un sindicalista y político muy cercano a Gustavo Petro, que fue secretario de Salud cuando el presidente era alcalde. Y un secretario de Salud no muy bien recordado, porque fue señalado desde entonces como el primer responsable de la crisis en Capital Salud, una EPS que atendía a cerca de 1 millón de afiliados en el régimen subsidiado. Esa agenda, cambiar la ley 100, revivir el Hospital San Juan de Dios como cerebro de la investigación científica en salud en Colombia, construir en toda Bogotá lo que ya construimos en Bosa y Ciudad Bolívar, el modelo preventivo con énfasis en salud familiar para la población, que en este caso la más vulnerable de la ciudad de Bogotá. Esa agenda es la que hoy tiene en sus manos Aldo Cadena, Caribe, y yo le deseo la mejor de las suertes, obviamente.
en compañía de toda la alcaldía. La llegada de Aldo Cadena a la nueva EPS coincidió con este derrumbe de las EPS que se iban extinguiendo y cuyos usuarios iban pasando a las EPS que quedaban en pie. Y una de esas, aparentemente la más fuerte, era la nueva EPS, quien terminó con 11 millones de afiliados por cuenta de este derrumbe de las EPS. La decisión de Gustavo Petro de poner a alguien de su confianza al frente de esta nueva EPS, evidentemente lo que planteaba era un cambio de rumbo e insinuaba la decisión de que la nueva EPS iba a ser el centro de una nueva estructura de la salud, que todavía esperamos, porque el nuevo proyecto de reforma anda dando tumbos y todavía no lo conoce el país. Aldo Cadena duró muy poco en la nueva EPS, porque a los 3 meses, luego de unas denuncias sobre los difíciles estados financieros que enfrentaba la entidad, la Superintendencia de Salud decidió intervenir a la nueva EPS, con el argumento de que esta empresa tenía una crisis financiera de inmensas proporciones que superaba los 411.000 millones de pesos. La Superintendencia de Salud entregó las conclusiones sobre las EPS intervenidas en las últimas 24 horas, Sanitas y Nueva EPS. La Superintendencia del ramo intervino a la nueva EPS, la más grande del país. ¿Cuáles fueron las razones? Hace algunos instantes aquí en la Casa de Nariño, donde asistíamos a una reunión con el alto gobierno para hablar sobre la intervención de la EPS Sanitas, entre otros temas, es que en este momento, hace aproximadamente 25 minutos, la misma Superintendencia de Salud interviene en la nueva EPS, que es la EPS pública más grande del país y de hecho es la más grande de Colombia con casi 11 millones y medio de usuarios. Eso sucedió hace 6 meses y desde entonces el agente interventor que fue nombrado para poner orden en esa nueva EPS es Jesús Alberto Rincón Ramírez, quien ha tenido el desafío de administrar la entidad desde entonces para evitar primero pues que caiga en el colapso financiero y para brindarle servicios de salud a sus cerca de 11 millones de afiliados, porque una de las primeras cosas que se anunciaron con la intervención de la nueva EPS era que no se iban a trasladar los usuarios a ninguna otra EPS y que la nueva EPS iba a seguir atendiendo a sus afiliados. El gobierno también aclaró cuál era la intención detrás de su decisión de intervenir a la nueva EPS. Y quedó claro que el propósito no era una intervención para liquidarla, como ha sucedido en otras oportunidades, sino para sanearla, con el fin de que sea devuelta a los accionistas, a las cajas de compensación, y siga ocupando el lugar que ocupa dentro del sistema de salud. Es decir, que en esta ocasión no querían chuchuchú. Desde hace 6 meses se hizo la intervención y el gobierno desde entonces designó como agente interventor, es decir, como el encargado de administrar la entidad para evitar que caiga en el colapso financiero, a Julio Alberto Rincón Ramírez, un destacado médico egresado de la Universidad Nacional y experto en salud pública. Y fue parte del equipo de la Secretaría de Salud que trabajó con Gustavo Petro cuando era alcalde. Hoy lo tenemos de invitado aquí a fondo porque queremos, entre otras, preguntar qué ha pasado en estos 6 meses en esta nueva EPS, que es, repito, el epicentro de lo que queda del sistema de salud porque tiene más de 11 millones de afiliados. Y es la EPS que más cobertura tiene en Colombia, cosa que es toda una proeza. En un país donde el Estado escasamente llega a las afueras de una ciudad o de las grandes ciudades, pues este es un hecho
muy, pero muy importante y relevante. Pero sobre todo porque lo que pase con la nueva EPS, pues puede pasar con las demás que han sobrevivido al chuchuchú del tren. María Jimena, buenas tardes. Muchas gracias por permitirme compartir contigo este diálogo. El doctor Julio Alberto Rincón nos va a explicar aquí a fondo las dimensiones que tiene la nueva EPS en Colombia, para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. No EPS, yo digo que es un país más grande que dos Uruguay, más grande que Panamá, muchos países del mundo, con una diferencia adicional. Esos países tienen 5 o 6 millones de habitantes, nosotros tenemos el doble. Precisamente tenemos un territorio muy extenso, estamos en todos los municipios colombianos. En cada corregimiento del país tenemos afiliados. O sea que tenemos, además de que somos el doble de estos países, tenemos un tema de territorio. Tenemos zonas en donde realmente la única forma de llegar son aviones, chalupas, dicen por allá, voladoras o mula. Y eso obviamente genera unos retos muy grandes. Pero usted me preguntaba por los hallazgos. Realmente yo creí que sabía el sistema de salud hasta que llegué acá. Sí, porque la complejidad y la cantidad de situaciones que uno encuentra ve que estamos leyendo mal el sistema. ¿Y por qué digo leyendo mal? Primero, este es un sistema que en el papel está muy bien diseñado, muy bonito, que prometimos muchas cosas al país, pero no desarrollamos lo que necesitamos para poder cumplir. Y una de las tragedias grandes es que acabamos la puerta de entrada. Yo encontré una institución que tiene cada afiliado asignado a un prestador. Y ese afiliado depende de él. Pero el prestador, que es el que va a dar la atención primaria, hacer su diagnóstico, su promoción, su prevención, no la hace. Y no la hace ese buen dato. Nuestros médicos fuimos durante 30 años y a las enfermeras, los odontólogos, quitándoles habilidades. Hay una cosa que no hablamos mucho. Hasta el título de médico cambió. ¿Por qué? Porque las universidades, cuando viendo, quitándole habilidades de tipo quirúrgicas, anestésicas, de ortopedia, ginecostétricas, lo convertimos y pasamos el título de médico cirujano a médico. Y eso tiene un gran significado en su formación. A ver, entonces explíquenos un poco. Lo que nos está diciendo usted es que el paciente que pide una cita en cualquier EPS, antes de pasar a un médico general, ¿ya se lo mandan a un especialista? ¿O cómo es el sistema? Hoy entra por el médico general, pero como el médico general le quitamos capacidades de hacer, termina remitiéndolo. ¿Y cuáles son esas capacidades que le quitamos? El médico general tenía capacidades diagnósticas y tenía un soporte en laboratorio y le díamos habilidades. El médico general hacía las pequeñas suturas, hacía tratamientos y tenía capacidad y tecnología para su momento, su época. Hay una historia que algunos colombianos recordarán, y fue la discusión del año 95 entre los celulares y las telefónicas. Los celulares no querían dejarlo entrar porque amenazaban el negocio de los municipios que tenían telefónicas, la de Pereira, la de Risaralda, la de Medellín, la de Bogotá. ¿Y quién ganó la batalla? Los celulares. Las telefónicas se acabaron. Pero tecnológicamente nuestros médicos quedan con la telefónica. No hemos dejado que entre tecnología para que el médico maneje a sus pacientes. Pero sí hemos arriba hipertrofiado la tecnología para los grandes hospitales, muy reconocidos a nivel de Latinoamérica. Pero es un golpe para la medicina general y al final no terminamos haciendo lo que hay que hacer en la puerta de entrada. ¿Qué hace el médico general también? Hace todo el tema de prevención, todo el tema de seguimiento al diabético, al hipertenso. Hace una cosa muy importante, el tamizaje de cáncer. Pero como todos estamos tirándolo hacia arriba y le quitamos capacidad y la tecnología necesaria que ellos necesitan,
pues terminan remitiendo el paciente. Hay unas dos cifras que a mí me asombraron en la nueva EPS. ¿Cuáles? A ver. ¿Cómo te parece que nosotros cada mes remitimos entre 35.000 a 39.000 pacientes por urgencias? Movemos pacientes de pequeños hospitales hacia la ciudad. Y 75.000 pacientes que remiten un médico general a especialista. O sea que ¿Mensualmente? mensualmente, cada mes remitimos el 1% de mi población, o sea, 110.000 pacientes. Y movemos 49.000 transportes. Nosotros movemos ambulancias, aviones, chalupas, hasta mulas, para mover pacientes. Y trasladamos pacientes que deberíamos de resolver allá. Nosotros hicimos con la Universidad de Antioquia una mirada a la remisión y encontramos que de cada 100 remisiones de urgencia, de cada 100, 48 se remiten, la mitad. Pero podemos gestionarlas que la remitan bien. Pero tenemos que 35 se podrían manejar allá en el territorio. Y 15 salen con una fórmula médica. O sea que estamos remitiendo la mitad en forma innecesaria. Y nos ocurre también en medicina general. Hay muchos casos que debería manejar el médico allá y no requieren el especialista. Entonces fuimos disminuyendo la capacidad del médico, que fue a la vez tuvieron un problema adicional. Comienzan a tener disminución en su relación laboral y en sus ingresos. Entonces vamos a pagarlo cada día menos. Yo le decía al ministro Gavidia en su momento, hace muchos años, en unos 12 años, le decía, ministro, se están llevando los pacientes de una ciudad a otra pudiendo resolver el problema en el municipio. Y él me decía, no, eso es situación entre privados. Entonces, este tipo de cosas que permitimos de ir acabando esa capacidad local y quebramos a mucha gente, especialistas. Tuvimos muchos especialistas en los municipios con emprendimiento, su pequeña consulta, su pequeña clínica, pero los contratamos. Se quiebran. ¿Para dónde van? Para donde hay trabajito, la ciudad. Entonces, ese desmonte de la capacidad de salud local llevó a que ese estado de salud local desapareciera. O los hospitalitos. Entonces fuimos poco a poco, entre todos, la normatividad, la direccionalidad, y nos decían, no, es que es más barato la consulta de obstetricia en cierta ciudad, pero nunca contaban que para ir allá tocaba pagar el transporte y que el paciente pagaba eso. Y decían que el gasto de bolsillo estaba muy bajito, pero nos sumábamos lo que gastaba la familia en transporte y en el día de trabajo que perdía, y en el viático y en la comida, el gasto de bolsillo, que nunca lo sumamos. Una de las grandes discusiones que hay entre las EPS y el gobierno tiene que ver con la UPC, que es la unidad per cápita, que es la plata que se le da a las EPS por cada afiliado. Según las EPS, esa plata no alcanza. ¿Por qué? Pues porque en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, los servicios de salud son más recurrentes. Es decir, la gente, los usuarios, van más a las clínicas, a los centros de salud. Y entonces las EPS se están gastando más. Y a pesar de que la UPC sube, y de hecho eso ha sucedido, pues que no les alcanza. Y que ese es uno de los desajustes del sistema. Yo le pregunto, ¿usted también encontró que en la nueva EPS ese era un problema? A ver, primero como me pides, ¿qué es la UPC? La UPC traduce unidad per cápita. Es lo que el Estado reconoce a cada EPS por su afiliado. Pero no por todo reconoce en forma igual. Por ejemplo, un niño menor de 1 año tiene una UPC superior, o sea, una unidad per cápita, un valor diferente, superior, que el niño de 1 a 4 años. Los jóvenes tienen una UPC muy inferior. Esto tiene que ver con la demanda de servicios. La mujer, por ejemplo, tiene una UPC entre 18 y 44 años superior a la del hombre, por el tema del embarazo, los riesgos que tiene. Y a medida que ganamos edad, nuestros mayores, personas grandes,
tiene PC hasta 3 o 4 veces superior al promedio. O sea, los mayores de 70 años, 75, 80 años. Entonces, este reconocimiento que el Estado hace por cada afiliado va de acuerdo a su riesgo en salud. Reconoce también diferente si está en zona urbana, que tiene muchos servicios que llaman conurbanados, de un valor superior, 10%. O si está en zona dispersa, lejana, reconoce también valor adicional. O si son indígenas, o si son de San Andrés y Providencia. Entonces es un cálculo que hace el Estado tratando de compensar de qué poblaciones que más costoso atenderlas o tiene más riesgo de salud. Entonces eso es lo que se reconoce por cada afiliado cada mes. Y eso se le entrega a las EPS. Ahora, la pregunta siempre es suficiencia o insuficiencia del OPC. Mira, yo realmente tengo en el momento un solo convencimiento. Nosotros como país estamos gastando muy mal en salud. Y tiene que ver con el primer tema que le planteé sobre la puerta de entrada. Si nosotros seguimos diagnosticando tardíamente el cáncer de mama o de cuello uterino en las mujeres o el cáncer de próstata en el hombre, pues eso cuesta mucho. Y obviamente un cáncer que podría costar 10, 20 millones de pesos, se nos cuesta un cáncer que cuesta 300, 400 millones. Entonces, hacer las cosas mal hechas cuesta mucho. Pero le pongo un ejemplo que la gente puede entender todos los días. En Colombia, cuando se pregunta en cuántos municipios colombianos hay capacidad de diagnosticar un infarto agudo de miocardio, vida o muerte, menos del 10% de los municipios tienen capacidad de diagnosticar infarto agudo de miocardio. Y le pregunto, de ese 10%, ¿cuántos tienen capacidad de hacer el tratamiento inicial necesario que salva vidas? Menos del 50% del día, o sea, 5%. Y estoy exagerando hacia arriba. ¿Qué pasa cuando no hago ese diagnóstico? Pues el paciente al final, no hago el diagnóstico, te lo mando en ambulancia a otro sitio, aún aquí en Bogotá. Y lo mando a otro sitio y aquí en Bogotá llega a Kennedy, colapsado, o al San Ignacio, colapsado. Se demora en atender allá, o lo mando al municipio de la ciudad. ¿Qué pasa? El paciente, gran parte, 80-90%, realmente tiene infarto. Pero hablemos del 10%. Ellos, cuando tienen infarto grande, a pesar del gran servicio nuestro, se mueren, algunos. Ya hay nada que hacer, porque no hicimos la cosa correctamente. Pero los que al final terminan tratamiento, de esos que terminan tratamiento, el 50%, o sea, la mitad de los que sobreviven en el hospital, 50% quedan con una cicatriz cardíaca y terminan con insuficiencia cardíaca. ¿Qué significa esto para el paciente? Su vida termina de discapacidad que va a cargar 20, 30 años con discapacidad cardíaca. Se asfixian subiendo unas escaleras o dando un saludo y terminan consumiendo 6 u 8 medicamentos continuamente. Hay que hacerles una cantidad de tratamientos y termina una cosa, pensionados porque tienen discapacidad profunda. No haya calculado cuánto le cuesta al país eso y cuánto le cuesta la vida, la calidad de vida de él, ni cuánto le cuesta al sistema. Le cuesta un furgo de dinero por no tener enzimas cardíacas que valen, una troponina vale 4.000 pesos el hospitalito, no tener estrotequinasas para el trombólisis local. Entonces, cuando uno dice, me estoy gastando esta plata y estas cifras me la da un internista, yo digo, ¿será que es insuficiente? ¿O sé que estoy gastando en lo que no es? Debería tener... ¿Pero en qué estaban gastándola, por ejemplo, la nueva EPS? ¿En qué estamos gastándola? ¿En qué estaban? ¿Qué encontró ¿En qué usted? estaba? Bueno, ¿en qué encontramos? Entonces estamos pagando, obviamente, esas grandes clínicas que hacen el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, o el tratamiento del cáncer avanzado, o el tratamiento, como el año pasado amputamos 850 pacientes de pie diabético. 850 pacientes le quitamos el piecito porque fracasamos en el tratamiento. Fallamos ahí. Pero o también la cantidad de pacientes que tengo en diálisis renal porque no hice un buen programa de prevención, de seguimiento a diabéticos, hipertensos y problemas renales. Entonces terminan en diálisis renal. Eso cuesta mucho.
que debía haber tenido un sistema que los cuidara. Entonces, cuando yo no monto el sistema que me cuide, pues lo pago. Y yo pago eso. Entonces, a mí las grandes clínicas del país me facturan servicios que terminan siendo de algo que no hice correctamente. Y le pongo el ejemplo de mamografía. Mira, supuestamente cada 2 años debemos de hacer una mamografía a las mujeres nuestras entre 50 y 69 años. Eso hay que reevaluarlo. Yo creo que necesitamos arrancar más temprano. Con la estadística, 35 años. Pero bueno, pongámosla como dice la norma, 50 a 69 años. Nosotros hacemos la mitad de las que tenemos que hacer. Bueno, está bien, hicimos la mitad. Pero cuando miro la calidad de esa mamografía, encuentro que los resultados es menos de lo esperado. Siempre tengo la calidad del mamógrafo que es, estoy leyendo bien. Supongamos que bien, pero ya pierdo por simple calidad aproximadamente la mitad. O sea que del son malos 50%. los servicios que están prestando. Son un problema de calidad de los mamógrafos. Hoy estaba reunido con el doctor Bernal de IDIME y le decía, tengo esta preocupación. ¿Cómo logro? Realmente estoy haciéndolo bien. Tengo buenos equipos, estoy leyéndolo bien. Bueno, supongamos que estaba bien. Y después vengo y pregunto, cuando yo tengo unos diagnósticos por mamografía, debo hacerle biopsia. Y pregunto, bueno, y a este le hicimos biopsia, al 40% se nos embolataron, se nos perdieron. Entonces no las hice, o las hice tardías. Entonces, bueno, o hay una cosa que se llama BRCA5, que es un diagnóstico que prácticamente es similar a cáncer. Cuando me dicen BRCA5 en la mamografía, prácticamente es cáncer. Un porcentaje se nos pierden o se nos demoran en encontrarlas o en hacerle la biopsia. Después voy a encontrarlas, pero ya en un cáncer avanzado. Entonces, cuando yo hago todo ese tema, que me gasto el dinero realmente de los colombianos, en hacer cosas que al final no estoy controlando, pues termino pagándolo. Pero alguien diría, sí, dinero del sistema, pero ¿sabes qué es lo más grave? La mujer con un cáncer de mama avanzado termina en quimio, que es un veneno durísimo, y ustedes lo han visto en muchos escenarios, radioterapia, una mastectomía radical bilateral con vaciado ganglionar, y es una tragedia familiar. Esa vida de la mujer cambió radicalmente. Así la tratemos bien. Le cambiamos la vida a alguien que podía haberlo prevenido. Y esas mujeres con cáncer de mama tardío, a los 5 años, 6 de cada 10 han muerto. Y a los 10 años, la cifra sube a casi 8. Eso no estamos mirándolo, porque estamos hablando de facturas, claro, de pagos y otras cosas. Entonces, nuestra conversación aquí en la 9PS es, venga, hablemos del objetivo del sistema, que es lograr la mejor salud posible. Y hablemos de salud. Vamos a hablar también de facturas, no hay problema. Pero hablemos de lo que tenemos que hacer como país. Pero, ¿y entonces cómo hacen ustedes para mejorar ese diagnóstico temprano y de prevención? O sea, ¿cómo están haciéndole? Exigiéndole a las radiólogos. Estoy diciendo cosas que no sé, pero a todo el sistema diciéndole, oiga, tiene que insistir en que si yo tengo mi EPS que es fulana, tengo que ir a hacerme estas y que me manden mensajes. No sé, ¿cómo es? Eso. María Jimena, el reto es ese. Y el reto es cómo lograr un sistema de salud que cuide a la gente. En cierta forma es lo que plantea la reforma. ¿Qué necesitamos nosotros? Estamos transformando, necesitamos que el puesto de salud que está en las veredas, en donde a veces lo desmontamos. Les cuento que en el 2012 hubo un movimiento muy grande a nivel económico diciendo que esos puestos de salud eran insostenibles, no eran autosostenibles. Entonces nos obligan a cerrarlos. Muchos puestos de salud los cerramos, porque eran supuestamente no sostenibles. Allá había una persona en el Ministerio de Hacienda, apoyada por el Ministerio de Salud, en que prácticamente nos decían, ciérrelo. Yo recuerdo las peleas de gobernadores con la doctora allá en el Ministerio de Hacienda, porque ella decía, no hay que cerrarlo, pero si tenemos pacientes allá, no, ciérrelo. Si no es autosostenible, ciérrelo. La filosofía del tema de sostenibilidad dañó muchas cosas. A ver, usted habla de una nueva reforma que todavía no conocemos.
En esa nueva reforma, ¿cuál es el rol de las EPS? ¿Cuál es el rol que cumplirían? Nosotros, por definición, somos agentes del afiliado. Nosotros trabajamos para los afiliados. Tenemos que cuidar eso. Así yo no sea prestador, tengo que promover que tenga a quien contratar con calidad. Y totalmente para que cumpla el objetivo con el usuario. Nosotros estamos promoviendo, y te invito, montamos en la nueva EPS un laboratorio demostrativo de lo que es un hospital local resolutivo. Porque queremos desplegarlo en el país. Y estamos buscando cómo lo financiamos, cómo ayudamos a financiarlo. Porque en todo proyecto que hay en el país, lo más dificultoso es la financiación de la operación. Para eso nosotros tenemos dinero y la atención de nuestros afiliados. Para dotación no puedo hacerlo yo, estoy buscando cómo se hace. Estoy acudiendo al gobierno nacional, acudiendo a entidades privadas, he hablado con mucha gente, pues necesitamos que suceda. Pero además no es una dotación costosa y el impacto que en la salud podemos tener. Y lo vamos a hacer. Creo que lo vamos a hacer tal vez no en una dimensión que necesita el país, pero queremos hacerlo demostrando que puede hacer, que es accesible, sostenible y especialmente que salva vidas y cuida la salud de la gente. Y como un efecto demostrativo, para poder decirle a los gobernadores, venga, los alcaldes. Sí, pero con todo respeto, doctor, muchos de esos alcaldes y gobernadores han terminado robándose esos hospitales. Los he visto con mis propios ojos. Cuando el poder político convierte en botín político la salud, que es lo que ha pasado, pues también hay que parar las antenas. Es una de verdad a medias. ¿Por qué? Me ha asombrado, ¿sabe qué me ha asombrado en estos meses cuando viajo? He encontrado hospitales bellísimos. Me gustaría que los visitaran. Nada que envidiar, bonitos. Ayer estaba en el hospital de Santa Mónica, Pereira, y me mostraron un ala de hospitalización bella. Y me dijeron, y estuve también en el Hospital San Pablo y San Pedro de la Virginia. Santa Mónica es Dos Quebradas. La Virginia, hospitales públicos espectaculares. Espectaculares. Pero ¿sabe por qué quiebran? ¿Por qué quebraron muchos? No los contrataban o le bajaban la cápita. Yo recuerdo discusiones que tuve con varios ministros en tiempo atrás diciéndole, pero mire, le están pagando tanto, cuando no alcanza para atender nada. Y siempre creímos que era un tema entre privados, no pegan dineros públicos. Entonces, obviamente, si a usted no le pagan para su negocio puede caerse. Entonces, esa forma en que fuimos desmontando cosas en la atención primaria fue fatal. Obviamente, la alta tecnología creció. Uno ve Bogotá, la gran tecnología creció. Claro. Pero necesitamos desarrollar los dos. No es sí o no, lo necesitamos los dos. ¿Por qué no nos explica la naturaleza de la nueva EPS como una empresa público-privada? ¿Cuál es el papel de las cajas de compensación? ¿Cómo es esa relación con el Estado? ¿Y qué va a pasar después de que se sanee la entidad? Porque tengo entendido que la idea no es liquidarla, sino devolvérsela a las cajas de compensación. Qué buena reflexión. Ante la EPS hay 6 cajas de compensación que son poseedoras de 50% de acciones más una acción. Y el gobierno nacional es poseedor de 50% de acciones menos una acción. Fue un arreglo institucional que se hizo en 2008 para recibir lo que era la población del Seguro Social. Y que una dotación es importante. Nosotros somos la EPS que además de presencia nacional tenemos mayor población de mayores de 85 años. La cifra es la siguiente. El país tiene el 0.1% de la población mayor de 85 años. Nuestra población es 2% mayor de 85 años. De hecho, los adultos mayores de régimen contributivo tenemos todos nosotros, venimos del Seguro Social. O sea que la EPS en cierta forma está cumpliendo realmente 77 años, 1947. Decimos la población y se creó una imagen promovida, una empresa promovida por Caja de Compensación Familiar. Actualmente son 6, que son 3 bogotanas, que son CAFAN, con subsidio y compensar, con Fandi Valle y con Fenalco Valle y con Fenalco Antioquia. Sin embargo, los grandes accionistas son las 3 grandes cajas de Bogotá, ¿cierto?
y el gobierno nacional. La idea era que como eran cajas de compensación, que al fin y al cabo viven de los parafiscales, que portamos todos obligatoriamente, iban a tener un manejo, el mejor manejo del mundo. Pues cajas han tenido siempre un desarrollo importante. ¿Pero qué pasó? ¿Y qué pasó? Los hallazgos nuestros llegan a que hoy nosotros tenemos un pasivo de unos 5 billones de pesos. Todos me preguntan todavía, ¿sí son 5 billones? Sí, son 5 billones y un poquito más. ¿Qué pasaba? Por algunas decisiones pareciera que el costo no se mostraba. Se iba acumulando hasta cierta parte, hasta garantizar tener una pequeña utilidad. Y así sucedió en 2019, 2020 sí utilidad. En el tiempo de la pandemia sí utilidad real. Pues no usábamos servicios, nos tenían todos encerrados, ¿no? Bueno, 2021 tuvo utilidad, 2022 utilidad, y 2023, que algo pasó, 2023 estamos indagando con diferentes evidencias. ¿Qué pasó en 2023? En julio de 2023 esto se derrumbó. En las cifras que nosotros vemos, los pagos de los proveedores, se cayó el pago. Viendo por qué. Estamos indagando punto a punto por qué. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Por qué se dejó de pagar? Y supuestamente las cuentas iniciales era que la EPS tenía 423 millones de pérdidas. Y eso es lo que el doctor Álvaro Cadena mencionó, que eso no ha sido aprobado entonces, esas pérdidas no han sido aprobadas por la Junta Directiva en su momento, ni por la Asamblea de Socios. Pero la historia entonces no para ahí. Sucede que en esa reunión de Junta Directiva alguien mencionó que había unas facturas todavía, que además de la pérdida, hay otras facturas que no están contabilizadas. Y eso paró la cosa y le dijeron entonces en el momento, no, vengan, no probemos esto, investiguen más, hagan una auditoría forense, tal cosa, ¿cierto? Y empezó ahí las situaciones. Eso fue 14 de marzo del año 2024. La Junta Directiva no acepta que el estado financiero de la nueva EPS se presente a la Asamblea de Accionistas. Nosotros llegamos, la Asamblea Accionista que se hizo la última semana de marzo, no aprobó porque no habían presentado estados, a pesar de que en cierta forma, en forma verbal, la auditoría de Deloitte Touch había dicho que todo estaba bien. Entonces no lo dejó por escrito. Aparece ahí en las grabaciones, pero todo está bien. Nosotros, yo llego a la EPS el 3 de abril, siempre digo que yo llegué por accidente, que nadie estaba yo en las cuentas para llegar allá, ni yo, ni que está en mis cuentas. Llego el 3 y el día 5 de abril surge la pregunta, ¿por qué no aprobaron estados financieros? Y comienza la gente a preguntar por qué, y encontramos que alguien dice, es que tenemos 5.7 billones de pesos de facturas no contabilizadas, radicadas, o sea, presentadas a la EPS, pero no en la contabilidad. Al día 8 de abril teníamos que la EPS hizo un ajuste entonces para poder respaldar eso en reservas técnicas. Una de las cosas que usted dijo desde el inicio, cuando asumió como agente interventor, era que no podía dejar de prestar el servicio, la nueva EPS, a los 11 millones de afiliados que estaban pues más o menos viéndola muy difícil. ¿Eso cómo lo ha logrado? Es mi primera pregunta. Y lo segundo, ¿cómo va y de dónde va a sacar el dinero, que es un hueco que es de más de 5 billones de pesos? No podíamos dejar parar el motor, o sea, necesitamos seguir prestando servicios, no podíamos. Y la primera meta es la lucha continua, es continuar prestando servicios de ALO. Ya hemos encontrado otras joyas importantes. La segunda, estamos mirando exactamente, investigando qué pasó, en el momento, cómo se generó el desastre. Del 2023. Estamos mirando el desastre, estamos mirando desde 2018, 2023.
pues que nosotros consideramos una cosa muy importante. Si todo esto sucedió en el 2023, apague y vámonos. Pero si fue un tema que fue poco a poco generándose, pues puedo tomar medidas diferentes. O sea, si viene todo, pues si viene el morro completo una sola vez, eso, si voy cogiendo la tierrita de a poco, lo manejo. Entonces, estamos mirando eso, hemos encontrado muchas cosas, facturaciones extrañas. Estamos mirando, hicimos un ejercicio en la parte de contratos. Por ejemplo, un ejercicio sencillo que hicimos fue cómo pagamos, cómo se pagó 2019-2023. O sea, frente a lo que cada prestador me radicaba, si le pagaba por encima o por debajo. ¿Y qué pasó? Encontramos muchos prestadores que les pagaban muy bien, por encima. O sea, que siempre tenían un valor que le debían al EPS, los prestadores. Y a otros que les fue, digamos, muy mal. Siempre pagaban por debajo, acumulaban cuentas por cobrar el EPS. Esa diferencia de pagar a unos bien, a otros mal, tiene que obedecer a alguna situación. Porque yo, a algunos le pago más de lo que le debo, de lo que me está facturando, a otros les pago menos de lo que me están facturando. Uno esperaría como un comportamiento más equilibrado. Y unos que iban muy mal en el pago, de pronto en un momento dado se disparan, se suben, se les paga más. Y ¿qué pasó? ¿Qué hizo este prestador para merecer en un momento dado el beneficio de ser bien pagado? Todo eso es lo que en un momento dado, junto con otros ejercicios que hicimos de un prestador que hemos contratado un número de servicios con una población determinada. Y oye, vea, cojamos a población que atiende este prestador, que son como 300,000 pacientes, y miremos si lo que tengo contratado allá me tocó pagarlo por fuera. Y en un solo prestador encontramos 56,000 millones de pesos de servicios que pagué doble. O sea, los pagué por fuera, servicios que había prestado él. Entonces, lo que estamos mirando, uno por uno, y eso va a doler mucho. Y estamos hablando también si algunos prestadores que me atendían las personas me generaron ahorro, o sea, cuáles prestadores tenían que al final terminaban los pacientes con cáncer tardío o actuaban oportunamente. Bueno, la duración de la intervención en la nueva EPS es de 1 año. Ya han pasado 6 meses. La idea, si mal no estoy, usted me la explicará, es sanear la entidad. Todavía no me ha dicho de dónde va a sacar esos 5 billones para devolvérsela a los dueños, a los propietarios. Una empresa que es de capital público-privado. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Cuando se interviene para 1 año. Para 1 año. Y se espera que en 1 año hayamos logrado corregir muchas cosas. Sin embargo, esas intervenciones son tan complejas que yo espero el año pues entregar esto y en qué estado está. O sea, lograr cambiar algún estado de cosas, como mejorar la atención primaria, como lograr una red completa, mayor, mucho mayor. Estos 2 meses vamos a contratar finalmente 2,000 prestadores nuevos, adicionales, porque encontré algo y me gustaría cerrar con eso, de que la población asignada a un prestador a veces termina atrapada en el contrato. ¿Qué indica esto? Nosotros asignamos una población a un prestador de puerta de entrada y entregamos 50,000 afiliados. El prestador, por alguna circunstancia, no atiende al paciente o le entrega el medicamento. El usuario empieza a rogarle que lo atienda, que entregue el medicamento. Y venga mañana, venga pasado mañana. El usuario pone a tutela, me tutela a mí como responsable, y yo empiezo a rogarle al prestador que le preste el servicio. Eso es lo que yo he definido como la trampa del contrato. Nosotros estamos ampliando red porque queremos tener alterna. Si usted que estaba iniciante contratado no presta el servicio, lo manda inmediatamente a una red alterna para sacarle ahí. Dicho, el prestador hoy es dueño de los afiliados. Queremos que el afiliado tenga alternativas. Y necesitamos, por eso estamos fortaleciendo la red, ampliando la red. Listo. Entonces, estamos haciendo cambios de cómo es la red realmente, puerta de entrada, capacidad, cómo logramos que la red complementaria apoye esa puerta de entrada, se complemente, que el Centro de Tecnología e Investigación de Cáncer aquí en Bogotá hable con el Hospital de Puerto Inmirida, de donde vienen los pacientes, y lo apoye. Entonces, esto dura 1 año, pero las cosas hay que esperar cómo se desarrollan y esperamos realmente cambiar. Nosotros no fuimos intervenidos, la intervención nuestra no es para liquidar,
y es para tratar como país de sacar una institución que es de los colombianos adelante. Tenemos claro eso, que creemos y estamos convencidos de que sabemos qué necesitamos. Ahora toca lo más complicado, desplegar la solución. Pero para eso necesitamos mucho apoyo de todos, la sociedad, los prestadores, del gobierno y de todos. Porque nosotros queremos llegar a todos los rincones del país con servicios y hacer una apuesta por la paz. ¿Qué es la apuesta por la paz? Lograr que la salud sea el Estado local. Necesitamos que el Estado esté en todos los territorios a través de salud y genere desarrollo económico en las comunidades. ¿De dónde vamos a sacar esos 5 billones que necesita para sanear la nueva EPS? Venga, toda esta auditoría que estamos haciendo, nosotros consideramos que los 5 millones van a bajar ostensiblemente después de todo esto. Todo esto está buscando eso, identificar en dónde hubo los desvíos, y hay cuentas que vemos que son dobles, estamos buscando realmente, pero nosotros recibimos cada mes 4 millones de facturas. Entonces eso y todo eso lleva a tener un ejercicio muy complejo, y lo que estamos es montando cómo realmente administramos una empresa de estas. Recuerda que somos la 5ª empresa más grande del país en ingresos. Yo creo que la segunda más compleja del país, el primer puesto lo dejo a las fuerzas militares. Pues si tiene 11, o sea, es que 11 millones de usuarios, y por toda Colombia, como dice usted. Bueno, muchísimas gracias, doctor, porque yo creo que fue muy importante, primero, ilustrar qué está pasando con la EPS más importante, también que las EPS son parte del sistema, no se pueden tampoco, y que hay que meterlas en cintura, que también eso es lo interesante que está pasando con esta auditoría, que no es una auditoría para liquidar, sino para mejorar un sistema, una EPS, pues que de la que dependen tantos colombianos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Espero que esto oriente un poco a los ciudadanos, porque recuerden que los dueños de la EPS son 11.350.000 afiliados, que cada mes autorizan que nos den su platica para administrarla, y queremos hacerlo bien. Muchas gracias. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.